Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente transmitiendo para ustedes en esta tarde. Queremos dar gracias al Señor por todas las oportunidades que nos da de compartir y hay muchas cosas que todos comentamos en las redes sociales. Hay muchas cosas que, que son mentira, otras cosas que confunden a la gente. Tenemos que estar estudiando cada día la palabra respecto a algún asunto que no entiendas. Y queremos compartir ahora la misión de los 70 en el capítulo 10 de Lucas. Y queremos invitarte a que lo hagas con una buena intención, porque hay mala intención en muchas personas. Muchos predican eh, bueno, unos predican por placer, otros por amor, otros predican por dinero, otros predican porque piensan que es como un trabajo, otros predican por contienda, otros por vanagloria, otros por querer ser alguien, quieren ser alguien útil, pero no tienen la comunión con Dios. Nos han enseñado en la iglesia que debemos de tener una buena relación con Dios, que seamos conocidos del Señor, que Dios nos conozca, porque al final cuando nos presentemos delante de Él, Él va a decir, no te conozco. O sea, si tú no eres conocido de Dios, pues el Señor va a decir, no te conozco, ¿quién eres tú? No, pues es que yo predicaba, es que yo hacía esto y hacía el otro. Sí, pero no tenía una relación contigo, o sea, no te conozco. Entonces tenemos que entender qué es lo que debemos de hacer. Si tú vas a predicar, lo vas a hacer porque Dios nos lo demanda. Dios nos dice que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿Qué hemos recibido de gracia? Su salvación. Hay muchos amigos, compañeros que conocemos, ya todo se está deteriorando. Es como la corrupción está entrando en todos los ambientes. Los hombres se han levantado a, a predicar cosas absurdas y la corrupción ha entrado aún en la explicación de la Biblia. Tenemos que ser detallados, cuidadosos en lo que decimos, porque yo sé que todos nos equivocamos, pero no por eso vamos a descalificar. Los grandes hombres se han equivocado. Estaba oyendo un comentario, o sea, ahí que dicen que la verdadera iglesia es la que fundó Jesús. Hay una verdadera iglesia. Dicen, ¿dónde estaba la iglesia cuando Jesús predicaba, cuando Jesús formaba? No existía. ¿Dónde estaba la iglesia cuando la iglesia cristiana, o sea, los cristianos eran perseguidos? ¿Dónde estaba la iglesia católica? Pues prácticamente no existía. Después se escribió la Biblia y cuando no había Biblia, hasta que hubo unos concilios y, y ahí determinaron cuál era la Biblia. Entonces se fundó la Iglesia Católica y ahí recopilaron los libros y dijeron, esta es la Biblia. Entonces rechazaron muchos libros, los cuales le llaman apócrifos, y ahora es un problemón, porque la intención del enemigo es dividir, es que la gente esté engañada. Pero Jesús dijo que miremos por nosotros mismos, o sea, que seamos atentos. Dios nos hizo inteligentes, tenemos la oportunidad de investigar, pero nosotros no queremos y nos creemos de lo que nos dicen y nos justificamos. Pensamos que si estamos en cierta iglesia, nosotros tenemos privilegios, pero amigos, la iglesia de Cristo debe de ser una iglesia pura y sin mancha. La iglesia de Cristo debe de ser una iglesia que está sujeta a la obediencia a Cristo.
Porque si esa iglesia, entre comillas, lo digo, dice que que es la verdadera y no está sujeta a la obediencia, amigos, esa no es la iglesia de Cristo. Yo te digo esto porque lamentablemente hoy se enseñan muchas cosas terribles, pero tú tienes la oportunidad. Hay que hablar claro. Es difícil hablar de estas cosas porque la gente se ofende. Tengo muchos amigos que se han ofendido y he sido precavido porque no quiero que se pierdan, quiero que se salven. Pero ellos ponen, no, mira, ve este video, me dicen, ve este video. Espérate, es que a mí no me interesa ver otro video que comente otro hombre. Me interesa que tú creas al Evangelio, que tú le creas a Jesús y camines con Jesús. Estos videos son para enseñanza, no son para debatir. Y mucha gente está debatiendo por todos lados, está hablando acerca de las cosas que piensan que deben de ser. Hay muchos problemas. Si dentro de la iglesia cristiana hay problemas, por ejemplo, de doctrina, porque la levadura está mezclada en la iglesia y hay poca levadura y leva toda la masa, hay doctrinas, o sea, la levadura son las doctrinas. Hay doctrinas de hombres, hay enseñanzas de hombres, argumentos de hombres, expresiones de hombres, pero las expresiones de Jesús son bien sencillas. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte, échate en el mar y se echaría. Pero nunca nadie ha hecho eso. Pero vamos a hablar acerca de la misión de los 70. Dios tiene una misión y no es imposible. Es una misión porque lo que recibiste de gracia lo tienes que compartir de gracia. No te tienes que quedar con nada. Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia para comprender y quiere que compartamos el mensaje. El mensaje se debe de pasar, no se debe de quedar detenido. Y vamos a dar gracias a Dios. Señor, te doy gracias en esta tarde ya, Señor, en que estamos entrando. Te doy gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Bendice a la iglesia que lleva tu nombre, Señor, a la iglesia cristiana. Sabemos que las cosas se están poniendo cada día más difíciles, pero tú, Señor, nos cuidarás, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro Salvador y Señor Jesucristo, nuestro amo, que nos compró con su sangre preciosa. Muchas gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, porque tú eres el único Dios, el Dios verdadero. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque hiciste una obra maravillosa. Enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz y tomando mi lugar, Señor, derramó su sangre para perdonar todos mis pecados. Gracias, Señor. Gracias. Eres muy bueno conmigo, con nosotros, Señor. También te pedimos perdón, Señor, por nuestra inutilidad, porque no somos capaces, Señor, por el temor, por no meternos en problemas, pero debemos de ser valientes. Llegará el día, Señor, en que lo vamos a hacer. Y no habrá remedio para muchos, Señor. Y no habrá remedio porque será difícil para todos. Señor, te pido que tomes este tiempo, que uses mi vida, Señor, y que nos hables a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra es espíritu y es vida. Y aquí está tu voz, Señor, plasmada en la Biblia. Corrige nuestras vidas, Señor. Salva a nuestras familias, Señor, a nuestros amigos. Ten misericordia. Trae salvación, Señor. Oramos por obreros para que vayan y prediquen tu palabra, Señor. Con sencillez de corazón, con humildad. Que estemos dando frutos dignos de arrepentimiento y frutos dignos del Espíritu, Señor. Para poder llevar tus palabras de amor, Señor, a la gente. Muchas gracias, Padre. Bendice a los que van a oír esta prédica, este mensaje, porque solamente está plasmado en tu palabra, Señor.
queremos ser un portavoz, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos y te agradecemos. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo. Amén. Bueno, amigos, entonces vamos a comenzar leyendo que Jesús habló acerca de la misión de los 70. La misión de los 70. Y miren, después de estas cosas, después de que Jesús estaba hablando cuando estaba reprendiendo a Juan, porque decía, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Y porque no caminan con nosotros, y los otros no querían seguir a Jesús, y los que querían seguir a Jesús, Jesús les dijo que las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero para el Hijo del Hombre, dice, no hay donde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, dice, Señor, te seguiré, pero déjame que primero me despida de los de mi casa, de mis padres. Y le dijo el Señor, no, miren, el que no es apto para servir no sirve, el que no sirve, no sirve, nos decía el pastor Miguelín. Entonces, aquí Jesús ya tiene gente preparada, gente que ha sido instruida en el mensaje de la salvación. Y después de todas estas cosas que habló Jesús, designó el Señor también a otros 70. O sea, tenía a los 12 discípulos y a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este es un mandamiento. Rueguen al Señor de la mies. Por eso oramos siempre, Señor, envía obreros. Envíales un mensajero a nuestros familiares, porque nosotros les hemos hablado y no entienden. Y que llegue un hombre enviado por el Señor a través de la oración para que puedan predicarles el Evangelio y puedan creer y arrepentirse de su pecado. Entonces el Señor pide que nosotros roguemos al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? El Dios Todopoderoso. Para que envíe obreros a su mies. Y les dice Jesús, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. O sea, fíjense lo que está diciendo Jesús. Entonces, Jesús envía como corderos a estos 70 en medio de lobos, de gente que va a ser incrédula, gente que va a ser atea, gente que va a poner un montón de pretextos. Y les dice el Señor, no lleven bolsa. Fíjense lo que les dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. O sea, van a ir nada más a la misión, es especial esta misión. En cualquier casa donde entren, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Y posen en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que se les ponga enfrente. O sea, comed lo que os pongan delante. Y sanen a los enfermos. Este es un mandamiento. Sanen a los enfermos que en ella hayan, en esa casa. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Se ha acercado a ustedes el reino de Dios. ¿Cuál es ese acercamiento? El gobierno de Dios, sus planes, sus propósitos, su mensaje de salvación, sobre todo el mensaje de salvación. Porque Dios quiere que todos los hombres de este planeta se arrepientan para que puedan estar con el Señor. Entonces, dice el Señor, más en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, saliendo por sus calles decid, aún el polvo de su ciudad
que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero sabe de esto, dice, que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y en muchas partes del mundo el reino de Dios se ha acercado. Siempre la palabra de Dios ha sido inspirada por el mismo Dios. Y la forma que se juntaron los libros de la Biblia, las cartas, es una obra de Dios para que el hombre pueda llegar a tener una relación con Dios. Y Jesús les dice, y os digo, dice, que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Por qué va a ser más tolerable el castigo para Sodoma? Si Sodoma ya fue destruida, o sea, pero los habitantes van a sufrir todavía, su castigo lo van a recibir. Pero ese castigo para los de Sodoma será más tolerable que para aquella ciudad a la cual se le predicó el Evangelio, porque a Sodoma no se le predicó el Evangelio. Se predicó el Evangelio en Guadalajara, en Tonalá, en todos los lugares de hoy en día. En muchas ciudades del mundo, Colombia, Argentina, se ha hablado de la palabra del Señor y del Evangelio. Muchos no han hecho caso. Muchos quieren vivir su vida y no quieren vivir consagrados a Dios. Muchos creen equivocadamente doctrinas falsas. Muchas doctrinas falsas. Está que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y pues, nosotros esperamos el arrebatamiento porque es lo que viene. Ya para la iglesia no hay otra promesa más que el arrebatamiento. Tenemos que aprender a esperar en Cristo. Tenemos que esperar a Jesús. No sabemos el día ni la hora, pero Él va a llegar. Y mucha gente, ¿qué falta para la iglesia? Ya la iglesia debe de estar preparándose porque va a venir el Señor. En un abrir y cerrar de ojos va a venir por los suyos y se los va a llevar y estaremos con las nubes con Él. Estaremos para siempre con Él. Ahí lo dicen Tesalonicenses. Hay mucha palabra que muchos hombres están torciendo. Y quiero decirles que debemos de poner atención, debemos de pensar, de detenernos a pensar y decir, esto está pasando. Entonces hay doctrinas muy extrañas que hacen dudar a la gente. Yo, cuando no sabía mucho, yo pensé, fíjense, yo no conocía del Señor nada, entonces me decían ellos, oye, ¿tú crees en Jesús? Pues no. Y hasta que creí, entonces me decían ellos, oye, Jesús nos ha regalado la salvación. Ok, y dije, sí, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Él se sacrificó por nosotros. Y lo creo. Pero empezaron a decir en algún lado que la salvación se perdía. Y yo me quedé, ¿la salvación se pierde? ¿Por qué se pierde la salvación? Decía yo. ¿En dónde dice la Biblia eso? Y no encontré nada. Lo que sí encontré es que la salvación es un regalo de Dios. Y, y para los que se pierden son aquellos hombres que se apartan de Dios, que se alejan de Dios, que serán destruidos. Y decía yo, pues, oye, pues aquí dice que los que se pierden son los hombres, en sus razonamientos, en sus doctrinas extrañas. Dios es bueno y puede echarme una canita al aire, puedo pecar. No se puede, amigos. Dios quiere una iglesia santa, pura, sin mancha. No quiere una iglesia de doctrinas extrañas. Quiere una iglesia que obedezca el evangelio. Hay doctrinas extrañas. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios que se revela por la fe en el Hijo de Dios. Por el amor de Dios. Dios tiene misericordia de nosotros, pero esa misericordia está limitada, amigos, a la obediencia. O sea,
Tal vez usted diga, está equivocado, es que la gracia de Dios es impresionante y su misericordia es para siempre y lo que Dios dijo, eso es, sí, eso es. Dios va a destruir la tierra, Dios va a destruir al impío. Dice en Jeremías, dice que la tierra va a estar asolada. ¿Por qué? Porque Dios la va a destruir. Entonces, todo el plan de Dios tiene un mérito. El mérito es que el Hijo de Dios vino a morir en la cruz y Él vino a dar su vida en rescate de muchos, de muchos. Pero de esos muchos no todos quisieron, o sea, porque dice el Evangelio, porque de tal manera Dios nos amó. Entonces usamos la palabra mal, decir, ay, mira, Dios me ama, Dios me perdonó, o sea, pero si yo llego a pecar deliberadamente, amigos, hay versículos que hablan acerca de que si fallamos, este, sé que tenemos abogado para con el Padre, pero si fallamos con alevosía y ventaja, amigos, ¿cómo te puedes arrepentir? El arrepentimiento es algo muy, un misterio, así le digo yo, porque si tú vas a algún lugar y te pierdes en un pecado, del que sea, te andas en las drogas, te conviertes a Cristo, pero tú haces a un lado a Cristo y te drogas, quizás puedas ser salvo, quizás diga, bueno, pues quiere drogarse, pero si ya de esas drogas te desvías a hacer cosas más feas, o sea, y te llaman la atención y te dicen, regresa a Cristo, vuelve a tu primer amor, y tú no quieres, amigo, pues este, te saliste del camino, no eras apto para caminar, no caminaste en obediencia, caminaste en las tinieblas. Yo sé que hay impresionantes teólogos que explican y que hacen unos sermones impresionantes, pero yo les hablo con una sencilla fe. Si tú no obedeces a Dios, no hay nada, amigos. Si tú no sigues a Jesús, no hay nada. Si Jesús es nuestro más grande anhelo, ¿por qué entonces se desvía uno en otras cosas? No podemos tener dioses extraños en nuestra vida. Tenemos que adorar al único Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas, dice su palabra. Pero nosotros a veces amamos otras cosas, nos distraemos. El enemigo nos quiere engañar. El enemigo quiso engañar a Jesús y quiso mostrarle todos sus reinos. Entonces si viene el enemigo y te muestra todos sus reinos, tú puedes caer. ¿En qué reino te gustaría vivir? ¿En el del placer? ¿En el de una buena vida? ¿El de que no te falte nada? Amigos, todo esto se está poniendo color de hormiga. Entonces, hay una misión para cada uno de nosotros y es compartir el Evangelio. Hay muchas cosas que están bien difíciles, por eso Dios nos envía en cada noche a tener una relación con Él y que nosotros pasemos un tiempo con Él, un tiempo de padre e hijo, y Él nos va a guiar con su Espíritu Santo. Su palabra nos guía a la verdad, su palabra es espíritu y es vida. Su palabra dice que toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que tengamos una disposición. Si tú no tienes disposición de seguir a Jesús, pues amigo, tú no eres apto para entrar en la misión que Dios nos encarga. No nada más es ir a la iglesia y oír un buen mensaje y decir, ay, Dios es bueno, y ir hasta el otro domingo y calentar la banca. ¿Qué estamos haciendo en la semana? Acuérdense que les he dicho que servir a Dios puede ser de muchas maneras, orando, leyendo la Biblia, ayunando,
este, yendo a la iglesia, haciendo lo que a Dios le agrada, porque si tú dejas de hacer lo que a Dios le agrada, pues estás en peligro, amigo, escapa por tu vida, hay una puerta de escape porque las distracciones que hay en este mundo son muy tentadoras. Entonces, están pasando muchas cosas aquí en el planeta Tierra y para decirles que ya no hay más señales para la iglesia. Las señales son de la venida de Jesucristo. La última esperanza bendita que tenemos es el arrebatamiento. Pero tenemos que permanecer constantes y firmes, obedeciendo al Señor. Tenemos que estar en santidad, obedeciendo al Señor, una vida recta, una vida justa, santificándonos a nosotros mismos con la obediencia a la palabra, porque el que nos santifica es el Señor cuando obedecemos su palabra. Entonces, tenemos que estar bien listos, tenemos que pensar, como dice Jesús, sed prudentes y piensen antes de hacer o antes de hablar, porque los imprudentes hablan y hablan y miren, tenemos que hablar siempre de lo mismo. ¿Por qué cuando vas a la iglesia dicen, eso ya lo sé? Hablan siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Tenemos que hablar claramente, tenemos que expresarnos de la manera correcta, porque hay veces que quiero escuchar a otras personas y no se me da. No puedo escuchar a otros porque predican otras cosas que no están en la Biblia. O las malinterpretan y para estar hablando mal de ellos mejor no comento nada ni hablo de ellos y que ellos hagan sus cosas. El Señor les va a pedir cuentas a cada uno y cada uno dará cuenta de lo que hizo, dice su palabra, de lo que hizo cuando estaba aquí en el cuerpo, cuando estamos en este cuerpo. ¿Qué hiciste para el Señor? ¿Cómo obedeciste al Señor? ¿Obedeciste su palabra? ¿Fuiste a la misión que Dios te envió? Dios envía a muchos a predicar y nos dice que debemos de compartir el Evangelio unos con otros, que nos amemos, que seamos hombres de bendición. A muchos no les interesan las cosas de Dios, están muy interesados en el fútbol, en la diversión, en el gozo, amigos. eh, pues le he dicho varias veces cuando les predico, si no se van a arrepentir y si no van a buscar al Señor, pues disfruten de esta vida, porque esta vida solamente es una y hay que vivirla. Y si la vives a tu manera, déjame decirte que te va a ir muy mal en el futuro, porque la vida empieza cuando uno muere. La vida no empieza cuando uno nace y uno muere y después ya uno descansa en paz. Vas a descansar en paz cuando te mueras. No, amigo, cuando te mueras es cuando vas a empezar a vivir la vida eterna, la vida que Dios te dio, ya sea en el infierno o ya sea en, en el futuro con Dios. Entonces, para terminar, hermanos, amigos, quiero leerles otros versículos. Por ejemplo, Jesús dice que roguemos a la verdad, dice, por toda la gente, porque los obreros son muy pocos. La mies a la verdad es mucho, o sea, hay muchos hombres, ya la tierra está bien habitada, mas los obreros son pocos, por tanto rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Debemos de orar por obreros. Mateo 9, 37, 38, miren lo que dice Mateo 9, 37, 38, que habla exactamente de lo mismo. ¿Por qué habla Jesús lo mismo? ¿Por qué nos dicen siempre lo mismo? Eso ya lo sé y nosotros seguimos ignorando la palabra de Dios y no la obedecemos. 9, 37, 38, desde el 35. La mies es mucha, tiene por título,
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Fíjense, ¿por qué no dice iglesias? Dice sinagoga. Porque no había iglesia, no existía la iglesia, no existía ni la iglesia católica. Miren, la iglesia se hace acreedora de que ellos escogieron la Biblia y que ellos fundaron la Biblia y fundaron, que ellos son los orígenes de la verdadera iglesia. Amigos, ¿de dónde sacaron entonces el canon de deuterocanónico, o sea, del Deuteronomio, la ley? ¿De dónde sacaron? De los judíos. O sea, la iglesia católica es una secta muy grande, porque lo que siguió del judaísmo fue el cristianismo, porque seguían a Jesús. Y si ustedes ven el catolicismo está lleno de idolatría, está lleno de herejías, está lleno de enseñanzas de hombres que están ellos dando muchas enseñanzas que no vienen en la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas de Israel, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. O sea, estaba él predicando, enseñando el mensaje del reino de Dios. Y él, lo que hacía él después de predicar, sanaba las enfermedades de la gente. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Cómo debe de ser nuestra forma de mirar a la gente? Debemos de tener compasión de la gente, porque la gente está perdida. Hay mucha gente buena que no conoce a Jesús. Gente que da tristeza su condición, pero si rechazan a Cristo, despreciar el mensaje de Jesús, despreciar lo que Dios te ofrece, es rechazar a su Hijo. Dios ofrece un mensaje de salvación, el Evangelio, el mensaje del reino, y Dios sana toda dolencia y toda enfermedad. Dice, y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo está la gente de hoy en día? Dispersas, no tienen pastor. Ellas no siguen a su pastor. Hay un pastor, pero ellos no lo siguen. Siguen una religión. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, el mundo está lleno de habitantes en la tierra, amigos. Y es una alegoría decir, la mies es la humanidad en el planeta Tierra y hay pocos obreros. Y la gente no quiere compartir el Evangelio. Muchos no, pues nomás van a la iglesia, salen y no comparten nada. Entonces es un requisito compartir. Va a venir una persecución, entonces sí van a poder compartir y van a hablar a la fuerza. Por las circunstancias, no a la fuerza, por las circunstancias. Entonces esto se va a poner muy difícil para todos, amigos. Entonces, pues la realidad es que hay pocos obreros hoy en día porque hay muchos manipuladores. Hay muchos manipuladores y los manipuladores quieren sacar provecho de todo. Mateo 10:16. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Jesús está enviando a los 70 a predicar delante de él el mensaje. El reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos, el mensaje de Cristo. Hay salvación el que cree en mí. Yo soy la vid verdadera, yo soy la vida eterna, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Entonces Jesús dice, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, si somos pocos los obreros, todos los que queremos ir a predicar, entonces dice el Señor que somos pocos y que somos enviados en medio de lobos, porque la gente es como lobo rapaz. En las universidades se burlan
Cuando hay muchos jóvenes se burlan, los drogadictos se burlan, toda la gente se burla. O sea, no tienen temor de Dios. Entonces dice el Señor, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Dice, y guárdense de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en las sinagogas los azotarán, y aun ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Fíjense, para testimonio a los judíos y a los gentiles, a los que no son del pueblo de Israel. Dios, fíjense, está diciendo, Jesús, que nos guardemos de esos hombres, porque estos hombres serán perversos, malos y nos entregarán en los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Está hablando de las sinagogas de Israel. En Israel hay sinagogas. Pero si fuera la persecución en nuestra ciudad, nos llevarán ante las iglesias. No sabemos cómo será el futuro, porque ya estamos en los propósitos de Dios y en los planes de Dios, que es a nivel mundial la salvación, y que la iglesia de Cristo son todos aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador y obedecen su palabra, porque no se puede seguir a Jesús si no se obedece. Si una persona dice yo creo en Jesús, debe de obedecer su palabra, porque no solo es decir, yo creo en Jesús, vive. Tenemos un perico, dice un amigo, que le enseñaron a decir creo en Cristo, él cree en Cristo, pero él no va a ir al cielo. Entonces tenemos que ser inteligentes, como dice un amigo, ten tu fe que sea inteligente. Entonces tenemos que guardarnos de los hombres malos, porque va a haber una gran persecución, amigos, y va a venir esa persecución dentro de poquito. Entonces, vamos a dar testimonio, porque seremos llevados por causa de Jesús, ¿Por qué te llevan ante la ley? Hay unos edictos y están haciendo propuestas para que todo aquel que predique el evangelio o quiera convertir a una persona sea metido a la cárcel. Te van a meter a la cárcel por, por predicar el evangelio. Eso viene, lo van a prohibir. ¿Por qué? Porque la gente quiere. Miren, Jesús dijo, hay muchos de ustedes que no dejan entrar al reino de los cielos. Pues ustedes no quieren entrar ni dejan entrar. O sea, ustedes no son salvos y no quieren que la gente se salve. Hay mucha gente así. Entonces, si hay cosas así, amigos, imagínense. Malas actitudes en los hombres. Y todo por causa de Jesús. Entonces esas personas odian a Jesús. Tú pregúntate esta pregunta, háztela. ¿Odias a Jesús? Tanto que eres capaz de rechazar su mensaje. No, o sea, piensa la palabra odiar. Es muy extrema. Pero hay una palabra que dice que los hombres desprecian las palabras de Jesús. Hay un desprecio por Jesús. El rechazo. En el libro de los Salmos dice, ¿ustedes qué tienen que ver con mi palabra? O sea, hablan de Dios, pero echan a sus espaldas las cosas que yo digo. O sea, no les interesa. ¿Ustedes qué tienen que ver? Y así hay muchos amigos, muchas personas. Entonces habrá una gran persecución. Entonces, más cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, vas a aborrecer a los cristianos por causa del nombre de Jesús. Porque la gente se va a deleitar en el pecado. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estas son palabras que están también en Mateo, que hablan de perseverancia. Cuando los persigan, miren lo que dicen, cuando los persigan en esta ciudad
huid a la otra, porque de cierto les digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. Está hablando al pueblo judío. Antes que venga el Hijo del Hombre, antes que venga el Hijo del Hombre, habrá una persecución. Y estamos hablando de la tribulación y gran tribulación. Ya cuando el Señor se lleve a su iglesia. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Dios nos ha invitado a estar en su casa. Entonces, Jesús está invitándote a ir a predicar. Y Jesús dice cuando te envía, dice que va a haber unas situaciones muy difíciles. Por ejemplo, Jesús dice sobre las ciudades impenitentes, o sea, las ciudades que, que son Corazín. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo a que sentadas en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. O sea, si les hayan hablado a estas ciudades del tiempo pasado, a Sodoma, Gomorra, si les hayan hablado se hubieran arrepentido, pero va a ser un castigo muy grande para aquellas ciudades. Ay de aquellas ciudades. Porque en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad en la cual se predicó el mensaje, en la cual la gente no entendió, la gente no escuchó el mensaje, solamente eran oidores y no hacedores. Eran hombres que iban a misa, que iban a la iglesia, que iban a la congregación y salían y no meditaban en su palabra y seguían su vida viviéndola como si no conocieran a Cristo. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Porque en Corazín y en Bethsaida estuvo el Señor predicando su palabra a Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. No, va a estar. Miren las palabras de Jesús. El que a ustedes oye, a mí me oye. Fíjense, si ustedes me están oyendo, al que ustedes oyen un predicador, a mí me oyen, pero un predicador de sana doctrina, un predicador que predique la salvación, el arrepentimiento, el seguir a Jesús, el reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que el Padre está sentado en su trono y el Hijo está a su diestra y que envió su Espíritu Santo a habitar en nosotros, de ese misterio tan grande que Jesús habita, el Espíritu de Jesús habita en nosotros. Entonces el que a ustedes oye, a mí me oye, y el que a ustedes desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Estas palabras son bien claras, amigos. Si tú escuchas a alguien, estás escuchando a Dios, porque la palabra es de Dios, y el que a ustedes desecha, a mí me desecha. O sea, el desprecio es a Dios y a su palabra. Y el que me desecha a mí, el que desprecia a Jesús y su palabra, desecha al Padre, desecha al que lo envió. Por eso mucha gente está rechazando el Evangelio, porque hay otro Evangelio, hay un Evangelio de doctrinas que no son de Dios, porque las sectas y las religiones tienen la Biblia, pero si no lo obedecen, si aquí la Biblia dice algo y ellos practican otra cosa, ellos aprendieron de los fariseos y lo siguen haciendo. Ellos aprendieron de los saduceos y siguen igual. Y enseñan igual. Y la gente es rebelde, la gente no ama a su prójimo, la gente no ama al Señor y tienen una religión. Y eso es horrible, hermanos, amigos. Entonces, ustedes deben de estar firmes.
Y miren, Jesús les dice, vayan, dice, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. O sea, él les dijo que no llevaran dinero, que no llevaran nada. Entonces, regresaron los 70 y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Tremendo versículo. He aquí, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Toda fuerza del enemigo, toda fuerza del enemigo y sobre toda fuerza del enemigo. O sea, el enemigo no es nuestra lucha contra la gente, contra las personas. Es contra el enemigo, contra los poderes de maldad, contra los demonios. Pero no se regocijen que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Así de que, amigo, para finalizar, asegúrese de que su nombre esté escrito en el cielo. Porque si usted va a una iglesia, a la que sea, cristiana, católica, y usted no está seguro de que su nombre esté escrito en el cielo, o usted no sabe que esté escrito en el cielo, o si duda usted, asegúrese. Y la palabra asegurar es de que usted confirme si usted está bien delante de Dios. Porque en aquel día cuando Dios empiece a abrir los libros y empiece a revisar todos los antecedentes de cada persona, que si has juzgado por tus malas obras, te vas a ir a un lugar que no vas a querer ir y es eterno. Porque este cuerpo es de carne y hueso. La carne y la sangre no pueden dar el reino de Dios. O sea, que solamente el alma. Entonces Dios nos va a dar un espíritu nuevo, nos va a transformar, perdón, nos va a dar un cuerpo nuevo, nos va a transformar este cuerpo de corrupto en un incorruptible. Vamos de ser mortales a ser inmortales y vamos a trascender, como muchos dicen. Y nosotros vamos a estar en ese lugar por la promesa de Dios, porque la creímos, la esperanza bendita. Entonces, yo te digo, tienes que ser firme en lo que estás creyendo y ser humilde, manso y humilde, no ser un hombre que todo lo discute, todo lo contradice. Tienes que ser humilde, tienes que ser humilde, de plano, manso y humilde como el Señor. Así de amigos, de que los dejo aquí con esta última palabra. Regocíjate de que tu nombre esté escrito en los cielos. Porque si tú no te regocijas, amigo, estás en peligro. El Señor viene pronto, Él volverá. Y en todas las iglesias se está predicando mucho que Jesús va a venir en el arrebatamiento. Mas en otras iglesias se están diciendo que esto es una mentira y que Jesús no va a venir, que Jesús va a regresar hasta su segunda venida. La segunda venida de Cristo no es ahorita, amigos. Ahorita están las señales que se vienen. Voy a hablar de unas señales. Vienen eclipses al mundo entero. Yo me meto a veces en la información y a veces tienes que leer un montón de cosas para nada más buscar la fecha y el día que se va a ver ese eclipse. Y a veces la información te hacen leer un montón y hablan y hablan y hablan para nada más decir, el eclipse del 2023, el eclipse del 2024 y el eclipse del 2025. Hay que buscar bien las fechas porque esas son señales para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se está anunciando que viene una guerra. Se está anunciando que Cristo va a venir.
porque todas las catástrofes, todas las situaciones que están viviendo en el planeta anuncian el regreso de Jesús a la tierra por su iglesia. La iglesia ya nada más tenemos que estar esperando al Señor Jesús, amando su venida, esperando su regreso, como sea, lo que venga. El arrebatamiento va a suceder y va a suceder en un momento que ni te lo esperas. El mundo se va a venir abajo, se va a poner todo esto patas arriba, como dicen. Todo se va a voltear. He aquí viene el fin. La tierra será arruinada. Va a haber hambre en diferentes lugares, terremotos, pestes, pestes, amigos. El coronavirus, como dicen, vino y se quedó y se va a quedar ahí. Y vienen otras epidemias, por ejemplo, una plaga nueva que tal vez está en zona territorial nada más. Pandemias en diferentes lugares del mundo. Una fiebre hemorrágica que se llama Marburgo. Es una epidemia en África que comienza a propagarse. Este virus Marburgo es de la familia del ébola y tiene una letalidad del 90% y no existe vacuna ni tratamiento, amigo. Entonces no hay vigilancia para esta fiebre hemorrágica que está en aquel lugar de África. Entonces dice, esto empieza así con el coronavirus, Muchos se aterraron, imagínense lo que viene. Esto va a ser como una película de ciencia ficción, imagínense lo que viene. Dice, el personal médico de la Cruz Roja Internacional fue mandado a Guinea. Esto está sucediendo en Guinea para verificar el brote y no solo la Cruz Roja. Y emiten recomendaciones de la Embajada de los Estados Unidos que no viajen para Guinea. Entonces que aplacen los viajes a la ciudad de Bata, en Malasia. Y porque comienzan a hacerse pruebas de este virus que es de riesgo muy alto, amigos. Es un riesgo muy difícil y en este caso no hay opciones. Es un virus muy letal. Eh, Hay una doctora que es la doctora china de Lin Menyan que advirtió de la situación que se venía acerca del brote epidémico hemorrágico después de las de las pandemias que están surgiendo ahorita en todo el mundo con los brotes de cepas diferentes. Entonces en la Guinea Ecuatorial la OMS activó un plan de emergencia en ese país y todo esto empezó en un pueblito como en una película. Ahora ya está en la ciudad de Bata, que es una ciudad grande de Nueva Guinea. Y entonces ahí está cerca Tanzania, Burundi, y reportan diariamente que la situación de este brote está aumentando. Hay 9 casos, 7 ya murieron y de 20 se sospecha. Se sospecha pues murieron esos 20. Tenían sospecha de que estaban enfermos de esta epidemia y murieron. O sea, van 27. Este virus es letal y esto comienza solamente. La propagación del virus se extiende en estas regiones, pues no es detectable. Hasta que estás enfermo y estás vomitando sangre, estás estornudando y estás echando sangre por la nariz y por la boca. Amigos, el mundo está poniéndose cada día más difícil. Habrá guerras y rumores de guerra en diferentes países y todo esto viene. Amigos, oremos y busquemos al Señor. Esto está difícil. Queremos que decirles que arrepiéntanse, busque al Señor Jesús. Él es nuestra única opción porque es la única puerta abierta. Él es la puerta, Él es nuestra salida. Así de que ha dejado Él una puerta abierta para que nosotros entremos. El arrebatamiento está por suceder. Y usted no lo cree.
piensa que las cosas van a cambiar y se van a poner mejores, olvídese. Vamos a ver qué pasa en este 2023. En estas vacaciones vemos muchas noticias malas. Y pues son cosas que pasan en la vida, pero vienen desastres naturales a la tierra. Dios les bendiga y disfrute de esta corta vida que tiene, porque los que queremos disfrutar una vida eterna, esperaremos al Señor Jesús. Muchas gracias, Dios los bendiga y nos vemos en otro mensaje.